¿no? Vamos a ver, ¿qué quiere decir la fenilcetonuria? La fenilcetonuria es causada por la carencia de la fenilalanina hidroxilasa. Ya saben muy bien qué hace la fenilalanina hidroxilasa. Es el error congénito del metabolismo de los aminoácidos más común en la clínica. Tiene una incidencia de 1 de cada 15.000 habitantes, pero también se ha determinado que hay muchas mutaciones distintas de los genes que producen esta alteración parcial o total de la actividad de la enzima. Bioquímicamente, ¿por qué se caracteriza? Al no haber esta reacción, la fenilalanina, ¿qué ocurre? Se acumula o aumenta en el plasma, es decir, causa lo que llamamos hiperfenilalaninemia. Y en cambio, aumenta fenilalanina y en cambio disminuye la cantidad de tirosina. ¿Sí? Ahora, también esta situación puede darse por trastorno directo o mutación de la fenilalanina hidroxilasa, pero también existe la existencia de carencias de cualquiera de las enzimas necesarias para sintetizar la tetrabioteridina, es lo que habíamos visto, ¿no? Como por ejemplo esta enzima de acá, esta dihidroteridina reductasa. Bueno, cualquiera que sea la mutación, ¿qué es lo que ocurre? Aumentan de forma indirecta las concentraciones de fenilalanina, ¿sí? Porque no hay una reacción completa y hay disminución de la tirosina. ¿Qué ocurre esto, no? Aquí esto prácticamente decimos que al acumularse en sangre se ha determinado que existe fenilalanina elevada en el plasma. Prácticamente 10 veces más la concentración de lo normal en los tejidos, en el plasma, en la orina, ¿sí? Y a su vez, esta fenilalanina encuentra una ruta metabólica, voy a decir, anormal, para poder, metabolizar esta tanta cantidad de fenilalanina que encontramos en sangre a través de una transaminación. Y esta fenilalanina se convierte en un compuesto llamado fenilpiruvato, que normalmente, prácticamente decimos que no aparece en cantidades significativas en presencia de una enzima normal, de un proceso normal, y se presenta cuando está acumulada la fenilalanina. Entonces, esta producción de fenilpiruvato, miren la fórmula química, fenilpiruvato, este metabolito prácticamente, y también llamamos el fenilpiruvato, y también tenemos otro que es el fenilacetato y fenilactato, que son metabolismo anormal de la fenilalanina. Estos metabolitos, principalmente el fenilpiruvato, confiere a la orina un olor a moho, ¿sí? Prácticamente decimos que la enfermedad recibió el nombre por la presencia de fenilpiruvato en la orina. Por eso le llamamos, porque es una fenilcetona, entonces por eso se llama fenilcetonuria. Al haber grandes cantidades de fenilalanina, tengo gran cantidad de fenilpiruvato, da un olor y color característico a la orina y obviamente ha dado por esta razón el nombre a la enfermedad. Existió en 1900, hay un largo desarrollo histórico de estas enfermedades, ¿no? Congénitas del metabolismo de aminoácidos. Estamos poniendo como ejemplo uno. En el año 1934, un científico detecta fenilpiruvato en la orina de 2 gemelos con retraso mental. Entonces, primero, fenilpiruvato en la orina, porque la explicación está por la acumulación de fenilalanina. Y gemelos. Entonces, esto determinó que sugirió posteriormente el carácter genético de la enfermedad. ¿Sí? Aquí hay una explicación. Dice que la cantidad de fenilpiruvato incrementado en la célula o el sistema nervioso central, pues prácticamente es determinante en la neurotoxicidad directa. Los síntomas del sistema nervioso central, cuando esto está incrementado, da discapacidad intelectual grave, retraso en el desarrollo, microcefalia, convulsiones, si los síntomas no son tratados prácticamente, o mejor dicho, si los
con síntomas característicos. Esos son síntomas característicos de una fenilcetonuria no tratada. Por lo tanto, prácticamente decimos que muestra una capacidad o una discapacidad, síntomas de discapacidad intelectual a la edad de 1 año, y prácticamente tiene un retraso mental profundo, ¿no? Así es que, ¿por qué se determinó la detección ahora o la detección temprana? Como el diagnóstico precoz es importante porque la enfermedad puede tratarse con medidas dietéticas. Debido a la ausencia de síntomas neonatales, es obligatorio realizar pruebas de laboratorio para que detecte los altos niveles de fenilalanina en sangre, ¿sí? Prácticamente entonces decimos que necesitamos que el niño o el neonato haya sido expuesto alrededor de al menos 24 o 48 horas vamos a decir, la prueba se tiene que realizar no en el primer día de nacimiento, sino al tercer o cuarto día. ¿Sí? Así es que, por lo tanto, las pruebas de detección precoz no se pueden realizar en los primeros días porque da falsos negativos. Se realizan prácticamente la determinación cuantitativa de los niveles de fenilalanina, ¿no? Así es que este diagnóstico está determinado, la causa es muy variada porque existen más de 50 o más de, bueno, no es solamente 20, sino más de 100 mutaciones diferentes en el gen que codifica la síntesis de la fenilalanina hidroxilasa. Así es que hay variantes genéticas. ¿Cuál es entonces la importancia? Al hacer un diagnóstico temprano y ser diagnosticado fenilcetonuria en un neonato, tenemos la posibilidad de restricción dietética de fenilalanina para evitar esta acumulación de fenilalanina, que me dé esta acumulación de metabolitos anormales y nos dé la alteración prácticamente del sistema nervioso central. Entonces, ¿el tratamiento cuál sería? El tratamiento sería que la mayoría de las proteínas contienen fenilalanina, este aminoácido que es esencial, y por lo tanto resulta imposible satisfacer las necesidades proteicas del organismo sin sobrepasar el límite de fenilalanina como una dieta normal. Por lo tanto, en los pacientes que tienen fenilcetonuria, la fenilalanina en sangre se mantiene en niveles próximos a los normales mediante que la administración de preparados de aminoácidos sintéticos sin fenilalanina y complementados con algunos alimentos naturales como frutas, verduras, ciertos cereales que tienen bajo nivel de fenilalanina. Es decir, la restricción dietética de fenilalanina es lo más importante en el plan de tratamiento. Entonces, prácticamente se determina que mientras más pronto se instaure un tratamiento nutricional, mejor se podrá evitar el daño neurológico. Así es que, por favor, esto es importante. ¿Por qué hacerlo entonces el screening neonatal? Por esta razón, por la prevención de la discapacidad intelectual. ¿Sí? Así es que los individuos que tienen una detección precoz y tienen un tratamiento instaurado de forma temprana pueden tener una inteligencia normal. ¿Sí? Así es que esto es importante. Quiere decir, la suspensión de la dieta restringida en fenilalanina en la primera infancia prácticamente es importante o crucial en el aspecto de tratamiento. Ahora, existen otros errores congénitos del metabolismo de aminoácidos que también han sido descritos. Aquí está el uno, fenilcetonuria, el que acabé de explicar. Pero también existen otros errores congénitos, es decir, mutaciones de los genes que codifican estas proteínas para formar, ¿no es cierto?, diferentes errores que llamamos tirosinemia 2, tirosinemia del recién nacido, alcaptonuria, tirosinemia 1, cuando las vías metabólicas de esta ruta metabólica de un aminoácido se ve, ¿no es cierto?, alterada por esta mutación genética. Ejemplo 2, la alcaptonuria. Es una de las principales, o mejor dicho, la primera error congénito que se describió. Es poco frecuente, una enfermedad metabólica poco frecuente. Consiste en la carencia de lo que llamamos ácido homogentísico oxidasa, o llamado también homogencitato oxidasa.
Esta enzima lo que hace es convertir el ácido homogentísico en maleil acetoacetato. Estamos viendo la ruta metabólica de la fenilalanina aquí incompleta. Mire que termina en fumarato. Todo. ¿Ya? Si tenemos esto, prácticamente es un intermediario de la vía degradativa de esta tirosina. Fenilalanina, tenemos tirosina y la tirosina se degrada, ¿no? La afección presenta 3 síntomas característicos. Esto se eleva, ácido homogentísico se eleva y va hacia la orina. Entonces tiene niveles elevados de orina. Y cuando se oxida en orina, adquiere un pigmento muy oscuro. Esto es la razón, muy, muy oscuro. ¿Ya? Además también puede dar una artritis, ¿sí? Un pigmento negro en los cartílagos. Prácticamente los pacientes con esta enfermedad generalmente son asintomáticos hasta los 40 años. ¿Sí? Y aquí es importante también, las dietas bajas de fenilalanina y tirosina reducen los niveles del ácido homogentísico y disminuye la cantidad de estos pigmentos anormales depositados en los tejidos. Prácticamente decimos que la alcaptonuria no es potencialmente mortal, pero sí hay una artritis asociada por esta acumulación de este ácido en los cartílagos. Entonces, este pigmento negro depositado, por ejemplo, en los discos intervertebrales y generará un proceso de artritis grave. La alcaptonuria. Así tenemos otro tipo de enfermedades de errores congénitos. Estoy poniendo tan solo algunos ejemplos, ¿no? Así es que no vamos a poder dar los ejemplos de todos los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos, pero he tratado de describir el más frecuente, el relativamente frecuente, digamos así, relativamente frecuente de todos, y también dar otro ejemplo. También tenemos otros errores congénitos del metabolismo de proteínas, de aminoácidos, diré. El albinismo, por ejemplo, hay un trastorno del metabolismo de la tirosina, lo que produce una deficiencia de melanina. ¿Sí? Entonces ustedes saben que la ausencia parcial o total del pigmento en la piel, en el cabello, en los ojos, prácticamente el albinismo está determinado, ¿no es cierto?, por una alteración del metabolismo de la tirosina. Así también otros como tirosinemias y así. Y aquí está también otras. La tirosina puede generar por esta vía metabólica melanina. Si existe una alteración en una enzima de esta vía metabólica que genera melanina, tenemos el albinismo. Y aquí tenemos los otros errores congénitos. Solamente estamos hablando de un metabolismo de la fenilalanina. Tirosina, y el tirosina se metaboliza y miren lo que tenemos. Entonces, no podríamos hablar del metabolismo de prácticamente de todos hay muchísimos errores congénitos del metabolismo de aminoácidos. Así que más bien le vamos a dejar como ejemplos estos que son los más frecuentes. Ustedes en el internet, ustedes van a encontrar, el día de hoy van a buscar un artículo errores congénitos del metabolismo, ¿no? Como enfermedades raras. Este es uno que yo encontré, pero los estoy planteando esto para que ustedes vayan a revisar hoy en un artículo y van a hacer un resumen. Van a tomar como ejemplo un error congénito del metabolismo, pero que obviamente el error congénito del metabolismo puede ser de glúcido, de lípido, de proteínas, pero estamos hablando ahora del metabolismo de aminoácidos. Entonces van a tomar ejemplo una de ellas. Puede ser la misma fenilcetonuria, puede ser la homocisteinuria, puede ser el albinismo, puede ser la tirosinemia, puede ser la alcaptonuria, ¿sí? Hay otro que se llama enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Son errores congénitos que ustedes están bien descritos en la literatura por qué se producen, para ir entendiendo, ¿no es cierto?, que los aminoácidos siempre van a encontrar cada uno de ellos una ruta metabólica. Y si hay un gen defectuoso para una enzima implicada en esa ruta, tenemos un error congénito del metabolismo con todas las consecuencias. Aquí está. ¿Qué son los errores congénitos?
son enfermedades congénitas del metabolismo. Las llamadas estas enfermedades son consecuencia de alteraciones bioquímicas de origen génico que tienen como consecuencia la alteración de una proteína. Dependiendo de la función de esta proteína, generará los trastornos. Si la alteración de esta proteína es una alteración, esta proteína es una enzima implicada en el metabolismo de los aminoácidos, lo que nos va a dar es un error congénito del metabolismo de aminoácidos. Ustedes pueden escoger fenilcetonuria, tirosinemia, alkaptonuria, albinismo, la que ustedes gusten, pero mediante un artículo, y van a hacer un resumen de unas 10 líneas. Este momento yo voy a habilitar la plataforma para que puedan subir su trabajo y tener también ya la realización, ¿no es cierto?, de otra tarea. Listo. Bueno, hemos terminado el día de hoy. No vamos a hacer más. Por favor, no vamos a hacer más. Doctora, tengo una pregunta. ¿Me escucha? No le escucho bien porque está entrecortado. Le voy a escribir, doctora, entonces. No, sino que más bien hay interferencia. Ya, doctora, es que quería saber si la enfermedad del vitiligo tiene algo que ver con la creación de melanina a partir de la tirosina. ¿Del qué? ¿Del vitiligo? No, esto es una enfermedad muy diferente. El albinismo es un error congénito. Se altera una enzima implicada en el metabolismo de la tirosina. Y ahí está identificada qué enzima. Pero el vitiligo es una enfermedad dermatológica que no es dada por una alteración genética del metabolismo de la tirosina. No es lo mismo. Gracias. Listo. De ayer mismo la subí. Ustedes pueden ir tomando como referencia los temas que estamos viendo. No vamos a avanzar más rápido, no. Mañana vamos a ver cadena respiratoria. Y quedamos para mañana la evaluación, ¿no?